Bueno, buenas al que se conecta al video. Hoy vamos a terminar la parte de integración, de integrales múltiples. Y la idea entonces es es estudiar la parte de masa, centro de masa, momento de inercia, tanto en dos como en tres variables. Sí, la idea es hacer como una revisión general de la parte de integrales dobles para pues el viernes dijimos que teníamos clase, ¿no? Porque el parcial es el de este lunes en 8, o sea, de hoy en 8, ya no me acuerdo. Entonces tengo que enviar eso hoy. A ver. Sí, dijimos que íbamos a hacer un quiz, ¿no? El 18 es el viernes y el examen 2 es el 21. Listo. Entonces, vamos a hablar de integrales múltiples de masa y centros de masa, que digamos es algo que no es complicado y que pues es como la aplicación que tenemos de integrales dobles, ¿no? Claro que ya teníamos que la aplicación de integrales dobles pues era el cálculo de volúmenes, ¿no? Pero esto pues nos va a servir para ver otra de las aplicaciones. ¿Listo? Entonces, aplicaciones. Entonces vamos a hablar de masa y centro de masa. Masa y centro de masa. Entonces, ¿cómo es la idea de lo de masa y centro de masa? Entonces vamos a considerar, entonces, digamos, con integrales dobles. Con integrales dobles. Entonces, ¿cuál es la idea de masa y centro de masa en integrales dobles? Entonces, la idea es que vamos a considere una lámina. Considere una lámina lo suficientemente delgada para considerarla, valga la redundancia, bidimensional. ¿A qué me refiero con que considere una lámina lo suficientemente delgada para considerarla bidimensional? O sea, me refiero a que estamos mirando el centro de masa en una figura plana, básicamente. O sea, entonces ya aquí ya podríamos hablar del centro de masa de un cuadrado, o el centro de masa de un triángulo, o el centro de masa de un rectángulo. ¿Sí? O sea, lo estamos considerando como figura plana y no estamos teniendo en cuenta que pues también tiene un grosor, ¿no? Entonces, consideramos algo que digamos en ese grosor lo podamos considerar pues despreciable, ¿sí? Que no lo vamos a tener en cuenta. Y entonces, esto implica que la masa, por ejemplo, si tenemos una lámina pues que cumple esa condición, entonces vamos a decir que la masa va a resultar siendo la integral triple sobre la región S de la densidad. ¿Sí? Entonces tenemos que la masa pues va a ser la integral triple, no, la integral doble, perdón, de la densidad. ¿Y qué es la densidad? Pues la densidad es una función. Es simplemente una función. ¿Listo? Ejemplo, ejemplo, ejemplo. Calcule la masa. Calcule la masa de una lámina con densidad. Entonces calcule la masa de una lámina con densidad. Entonces espéreme aquí, me voy a buscar una densidad. Entonces calcule la masa de una lámina con densidad delta. Esto es una delta, ¿no? Delta.
sé que no me queda tan bonita la delta, pero bueno, eso es un delta. Delta de xy, x, y, ¿no? O sea, porque es una función en términos de x y y, porque es una integral doble. Entonces, delta de xy igual a y más 1. Entonces, vamos a calcular la masa de una lámina, pues que tenga esta densidad. Pues eso, bueno, donde la lámina está acotada por las curvas, donde la lámina está acotada por las curvas x igual a 0, x igual a 4, y igual a 0 y y igual a 3. O sea, siempre que pidan calcular la masa o el centro de masa de una lámina, siempre nos van a dar la región de integración, ¿sí? Porque al final pues eso es lo que va a determinar el centro de masa, ¿no? O sea, determinar una región de integración pues para poder calcular la integral y pues tener la densidad. Entonces pues la masa de una lámina, la masa de por lo menos esta lámina que tiene densidad y más 1, pues entonces usted simplemente será calcular la integral en esta región de acuerdo pues a la densidad que le dan. Entonces, por ejemplo, entonces esta lámina, pues la densidad de esa lámina le va a quedar la integral doble que va de 0 a 4, integral que va de 0 a 3 de la densidad que es y más 1, y pues aquí teniendo en cuenta pues el de y de x, ¿no? Entonces, ¿cuánto me da esta masa, no? Entonces, esta masa me estaría dando, pues habría que resolver este integral. Pues bueno, entonces para resolver esa integral, entonces calculamos la integral de 0 a 3 de y más 1 de y. Y eso entonces, ¿cuánto le da? Pues le da y cuadrado sobre 2 más y evaluado de 0 a 3. Evaluado de 0 a 3, entonces eso que me da, pues me da 3 al cuadrado sobre 2 más 3. Entonces 3 al cuadrado sobre 2 más 3, entonces aquí multiplicamos por 2, dividimos en 2, entonces eso me da 9 más 6. 9 más 6 es 15, ¿no? Entonces sería 15 medios. Y pues después pues calcular la integral de 0 a 4 de 15 medios de x, ¿no? Y pues entonces eso que será, pues será 15 medios de x evaluado de 0 a 4. Entonces eso me da 15 por 4 sobre 2 menos 15 por 0 sobre 2. O sea, eso es 30. ¿Estamos de acuerdo? O lo hice muy rápido. ¿Sí? Sí, profe. Listo. Entonces vamos a hacernos otra masa. Otro ejemplo. Calcule. A ver, aquí nos hacemos esta. Calcule la masa de la lámina acotada por y igual a 0, y igual a raíz de 4 menos x al cuadrado, y igual a 4 menos raíz de 4 menos x al cuadrado con densidad delta igual a
y. ¿Listo? Vamos a hacernos este ejemplo. A ver, voy a darles ahí unos 3 minuticos para que lo hagan. ¿Listo? Pero aquí. A ver, ¿cómo nos quedaría entonces la integral para ese centro de masa? Bueno, ¿cómo quedaría? Bueno, aquí es entonces donde entra la parte de que hay que graficar, ¿no? Porque hay que graficar, incluso hagámoslo mejor aquí en GeoGebra. Aunque se puede hacer a mano, no pasa nada. Pero entonces, pues aquí GeoGebra nos va a ayudar en eso. Mire, póngale cuidado. Pues cómo se haga la integral o cómo no se haga, pues no es tan relevante, o sea, porque pues la integral tampoco es que sea muy complicada para tener que hacerla por polares. Pero lo importante siempre será determinar cómo queda la integral, ¿sí? Entonces y igual a raíz de que de 4 menos x al cuadrado. Entonces, si tenemos y igual a 4 menos x al cuadrado, y pues bueno, desde y igual a 0, o sea, desde y igual a 0, recuerda que y igual a 0 es esto, ¿no? Entonces, desde y igual a 0 hasta 4x al cuadrado, pues entonces estamos hablando de, pues de toda la lámina, viene siendo toda esta media circunferencia. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Y entonces, si la lámina es toda esa media circunferencia, pues bueno, podemos hacer la integral de dos formas. Hacerla pues desde menos 2 a 2, de 0 hasta la raíz de 4 menos x al cuadrado, porque pues ese sería el límite en y, ¿no? O sea, el límite en x, pues según lo que estamos viendo acá en GeoGebra, pues el límite en x de dónde a dónde va, pues va de menos 2 a 2, ¿sí? Y en y pues iría desde 0 hasta la curva. Entonces pues una forma de plantear la integral sería esta, y pues y de 0 hasta la curva. Otra forma de plantear y, este sería y de x. Y otra forma de plantear la integral, pues también esto, pues puede ser la siguiente, ¿no? O sea, usted tiene la raíz de x de 4 menos x al cuadrado. Pues entonces eso es un círculo, o sea, raíz de 4 menos x al cuadrado, eso es un círculo de radio 2, ¿sí? Eso es un círculo de radio 2. Entonces, pues usted también perfectamente puede tomar esto y pasarlo a polares. Tomarlo y pasarlo a polares. Entonces, ¿cómo le va a quedar en polares? Pues le va a quedar, como es un círculo de radio 2, y bueno, en realidad es medio círculo de radio 2, porque entonces, pues aquí el radio es 2, y el teta pues iría de 0 a pi. Entonces, pues la integral le va a quedar de 0 a pi, porque pues le da media vuelta, o sea, todo esto acá. Entonces usted sabe que este ángulo que está acá, pues este ángulo teta, pues iría de 0 a pi, y r pues va de 0 a 2. Y se quita usted el problema de esa raíz allá en el límite, entonces le queda integral de 0 a 2, y simplemente le toca reemplazar a y. Acuérdese que y nosotros decimos que es r seno de teta, ¿no? Entonces ya le queda esto acá, integral de 0 a 2 de r seno de teta por r de teta. ¿Estamos de acuerdo?
Sí, profe. Y pues entonces sería resolver alguna de estas dos integrales. Le da lo mismo. Voy a hacer la de polares, que es como la... Sale como más rápido, ¿no? Porque no, aquí no era obligatorio el cambio a polares, o sea, no es que sea una integral pues demasiado complicada para no poderla resolver por cartesianas, pero pues bueno, también se puede hacer por polares, entonces vamos a hacerla aquí rápido por polares. Entonces pues primero pues hacemos La entonces hizo, sí la inte- hizo. Tráigala. Vaya, vaya. integral de 0 a 2 de... Hay alguien con el micrófono abierto. Seno de teta por... Si va a preguntar, pues me pregunta, ¿no? No es que no estemos dejando preguntar, ¿no? Pues pregunte. Integral de 0 a 2 de r cuadrado seno de teta de r. Entonces, pues eso cuánto me da? Pues me da r a la 3 sobre 3 elevado de 0 a 2. O sea, entonces esto da 2 a la 3 sobre 3 menos 0 a la 3 sobre 3. O sea, esto da 8 tercios. La primera, ¿no? Y después pues me va a quedar la integral de 0 a pi de 8 tercios del seno de teta de teta. Bueno, la integral del seno es coseno. No, mentira, la integral del seno es menos coseno. Entonces sería menos, bueno, entonces sería 8 tercios menos coseno de teta evaluado de 0 a pi. Entonces, ¿eso qué me da? Me da 8 tercios que multiplica a menos coseno de pi menos coseno de 0. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Entonces, coseno de pi es menos 1, ¿no? Coseno de pi es menos 1, pero con el menos que tiene afuera, entonces le está dando 8 tercios. Coseno de pi es menos 1 por el menos, entonces le da 1. Y menos por menos es más, coseno de 0 es 1, entonces más 1. Entonces, ¿esto qué le está dando? Pues le está dando 16 tercios. 16 tercios, sí. Sí, porque entonces, pues como aquí que hablaban pi, este sería la masa. ¿Listo? Bueno, esa es la masa. Esa es la masa. Pero más que la masa de una lámina, en general, lo que más interesa de esto de lo de la masa y los centros de masa, pues es poder calcular algo que se llaman, bueno, el centro de masa y los momentos de inercia, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea? Pues la idea es, ¿qué es el centro de masa? Para encontrar el centro de masa, pues necesitamos encontrar los puntos XY, donde tenemos algo que vamos a llamar el centro de masa en Y, dividido pues entre la masa general, entre comillas, y el centro de masa en X, dividido entre la masa o sea, la masa en Y y la masa en X, ¿sí? Entonces, pues es hacer ese cálculo. ¿Y cómo se hace ese cálculo? Pues bueno, vamos a poner aquí como la definición. Pues bueno, pues más que una, sí, es como la definición. Entonces, diremos que el centro de masa, diremos que el centro de masa de una lámina estará dado por
el punto x barra, coma y barra, bueno, determinado por quién, pues determinado por x barra será my sobre m. ¿Y quién será my? Pues my será simplemente hacer la integral doble sobre la región S, la integral doble sobre la región S de x por delta de xy de a sobre la integral doble sobre la región S de delta de xy de a. Y y barra será pues la integral doble de, bueno, de S, aquí ponemos a y multiplicando a delta de xy de a sobre la masa, que sería la integral doble de delta de xy de a. Este y delta xy de a es lo que llamamos el centro de masa en x. O sea, esto sería mx y aquí sería m. Esta masa pues es la que ya calculamos, o sea, la que ya sabemos calcular, y pues se comparte para las dos coordenadas, ¿sí? Entonces, no, o sea, con lo de la masa no hay problema porque pues ya eso se ha calculado, pero entonces, digamos, si hay que tener en cuenta que para x hay que calcular my, y my ¿qué es? Pues es simplemente la integral doble de x por la densidad, y y barra pues es en el numerador pues poner la integral doble de y por la densidad, y ya con eso ya es suficiente pues para obtener el centro de masa. ¿Listo? Esa es la idea. Profe, qué pena. Cuénteme. Profe, lo que pasa es que hoy aquí donde yo vivo amaneció lloviendo y cada ratico el internet me ha estado fallando y me está sacando de la clase, profe. Entonces era para avisarle que cualquier cosa me preguntara y yo estuviera fuera de la clase, es que el internet está malísimo. Bueno, listo, todo bien, no hay problema. Entonces, bueno, eso es lo que llamamos los centros de masa. ¿Listo? Entonces, pues, es que simplemente, pues es tomar la densidad, pues multiplicarla por x, tomar la densidad, multiplicarla por y, hacer la integral doble y sale. Entonces, pues bueno, para hacer otro ejemplo, entonces este va a salir un poquito largo. Eso es este es el detalle con esto, ¿no? O sea, las integrales, hay que hacer varias integrales, ¿no? Entonces, pues eso es lo que vuelve el proceso algo tedioso, o sea, que toque ir escribiendo, haciendo varias integrales, pues para poder para poder sacar el problema, ¿no? Porque mínimo hay que hacer 3. La integral de my, la integral de mx y la integral de la masa. Y eso cuando es dos variables, ¿no? Ahorita vemos qué pasa cuando sean 3 variables. Entonces, ejemplo. Calcule la masa y el centro de masa. Bueno, aunque pues hablar de calcular la masa y el centro de masa, pues es pues es que es redundante, ¿no? Porque pues si usted quiere calcular el centro de masa, pues le toca calcular la masa, ¿sí? Pero bueno, digamos, dejémoslo así, calcule la masa y el centro de masa de la lámina acotada por
y igual e a la x, y igual a 0, x igual a 0, x igual a 1, y la densidad es 2 menos x más y. ¿Listo? Vamos a calcular eso ahí rápidamente. Pues aquí vean que simplemente pues es multiplicar aquí por x la densidad y aquí por y la densidad. Digamos pues aquí pues no va a cambiar mucho aquí la integral, ¿no? Entonces pues ahí lo podemos hacer. ¿Listo? Este sí voy a darles unos 5 minutos para que lo puedan hacer bien y ya ahorita lo hacemos. ¿Listo? Cierto o no, porque ya se durmieron mínimo. ¿Cómo queda la integral? ¿Cómo queda definida la integral? ¿Cómo? Integral de 0 a 1, de 0 a x, 2 menos x más y. ¿Y esta integral qué sería? La masa. Listo, bien. Entonces listo, tenemos la masa. ¿Cómo quedaría entonces x barra? Multiplicarla por x. Entonces, integral de 0 a 1, integral de 0 a la x, entonces la multiplicamos por x, 2 menos x más y. Bueno, aquí me queda de y de x, ¿no? Y acá me queda también de y de x. Bueno, sobre la masa. Y pues bueno, y barra pues queda la misma historia, ¿no? Entonces, pues bueno, hay que calcular entonces esas integrales. Entonces, ¿cómo me queda? ¿Cuánto me da la primera integral? La de la masa. ¿Cuánto me da? ¿Ya lo hicieron? Bueno, a ver, y la hacemos aquí rápidamente. Integral de 0 a la x de. Bueno, 2 menos x más y de y. Entonces, eso me va a quedar 2y menos xy más y cuadrado. No, perdón. Ah, sí, espere. Claro, 2y menos xy más y cuadrado sobre 2. Me falta el 0 sobre 2. De 0 a e a la x. Uy, espere tantico. Porque entonces me va a quedar la integral de e a la x al cuadrado. Esa no se puede calcular. A ver, pero sí queda así, ¿no? Porque es, a ver, 2 menos x más y. Entonces hacer la cuenta ahí y tal. Pero sí, eso da. Entonces queda 2e a la x menos xe a la x más e a la x al cuadrado sobre 2. Esa sería la primera integral, ¿no? Esa sería que la primera integral
Y pues entonces ya de ahí ya me queda la integral de 0 a 1. La integral de 0 a 1 de habría que hacer la otra integral, ¿no? ¿Cómo queda entonces la otra integral? Ah, bueno, pero sí, esta la podemos escribir como e a la 2x. Entonces nos quedaría integral de 0 a 1 de 2e a la x menos xe a la x más, bueno, vamos a poner aquí e a la 2x sobre 2 e a la 2x sobre 2 de x. Entonces esto nos queda, bueno, habría que hacer esta integral. Pues bueno, esta integral no es difícil porque de todas maneras, pues, ¿esto qué le va a quedar? Aunque sí hay que hacer un integral por partes acá, ¿no? En este pedazo sí toca hacer un integral por partes. Por ese x a la x. No sale larga, no sale larga. Entonces, pues, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría entonces lo siguiente. Entonces, pues bueno, digamos, toca hacerlas aparte, ¿no? Integral de 0 a 1 de 2e a la x menos integral de 0 a 1 de xe a la x, de x, ¿no? No le olvide, de x, más integral de 0 a 1 de e a la 2x sobre 2 de x. Bueno, esta primera integral pues sale rápido porque entonces eso me va a dar 2 por e a la x evaluado de 0 a 1 menos este integral por partes. Bueno, yo no sé si ya les había dado, ya habíamos hecho una integral por partes aquí, pero bueno, esta integral sale muy fácil haciéndola así. Hacen una tabla. ¿Ya habíamos hecho esta tabla o no? ¿No? Para hacer una integral por partes. ¿Sí o no? Esta gente que es como hablar. Creo que no, profe. Bueno, entonces mire cómo se hace una integral por partes. Mire, una integral por partes se hace, pues bueno, claro, pues diciendo u de b, ta, ta, ta. Pero cuando usted tenga una función como e a la x multiplicada por un polinomio, hay un método, digamos, hay un método que es como más, no sé, como más algorítmico, más, sí, o sea, como más, ¿cómo decirlo? O sea, mejor dicho, que se, como más mecánico para resolver esa integral. ¿Y cuál es ese método? Vea, entonces, pues cuando usted hace varias integrales por partes, pues usted conoce que para poder realizar este tipo de integrales, usted necesita escoger un db y un u. Sí, o sea, porque acuerda que la integral por partes, pues integral de u de b es igual a u por b menos integral de b por du, ¿sí? Entonces, pues usted lo que necesita escoger sabiamente es quién es db y quién es u. ¿Y uno cómo escoge quién es u y quién es db? Pues para escoger db, para saber quién es db, pues entonces uno escoge algo que sea, entre comillas, fácil de integrar, ¿sí? Y pues para tomar el u, como al u hay que tomarle una derivada, pues entonces uno coge algo que sea pues fácil, entre comillas, ¿no? De derivar. Entonces,
o bueno, más que fácil de derivar, algo que le permite terminar la integral en algún momento. ¿Por qué? Porque pues e a la x es fácil de integrar y es fácil de derivar, o sea, la derivada de e a la x pues e a la x y la integral de e a la x es e a la x, eso es fácil de integrar y fácil de derivar. Pero entonces, ¿qué pasa? Cuando usted coge la x, pues resulta que al tomar esa x, si usted se pone y coge, empieza a integrar la x, pues eso se le va agrandando cada vez más. Porque la integral de x, pues se le vuelve x al cuadrado sobre 2. Luego le tocaría volver a integrar a x al cuadrado sobre 2, y entonces eso le daría pues x a la 3 sobre 6. ¿Sí? O sea, eso se le va haciendo cada vez más grande. Entonces, uno que escoge cuando tiene, por ejemplo, x por e a la x, pues toma el e a la x como algo para integrarlo, porque pues para integrar no hay problema, y toma la x como algo que se pueda derivar para llevarlo a que se haga cero por medio de todo el proceso de integración por partes. ¿Sí? Esa es la idea, esa es la idea. Y entonces, pues teniendo esa idea, uno puede construir esta tabla que tengo aquí a la derecha. Entonces, ¿en qué se basa la tabla? La tabla se basa en encontrar u por b y pues luego hacer la integral de b de u. ¿Sí? ¿Cómo quedaría? Entonces, usted pone un signo positivo, usted pone aquí, empieza por el signo positivo, pone lo que sea fácil de derivar, que pues en este caso pues será x, y pone lo que sea fácil de integrar, entonces pone e a la x. ¿Listo? La pone tal cual. Hace una división en la tabla, o sea, hace una nueva fila, y en la otra fila pone un signo negativo, o sea, aquí va alternando los signos, calcula la derivada de x, que pues ¿cuánto es la derivada de x? 1. Aquí en esta columna va a derivar y pues la integral de a la x pues sea a la x. Y luego hace otra fila, pone un positivo, calcula la derivada, pues la derivada de una constante de 0 y la integral de e a la x pues me da e a la x. ¿Y en qué resulta la integral? Pues la integral resulta en multiplicar el signo por la derivada y aquí se va usted aquí hace esta diagonal. ¿Sí? Aquí hace lo mismo. ¿Listo? Y entonces, hasta que usted obtenga aquí un 0, pues cuando usted obtenga aquí un 0, ¿qué pasa? Pues cuando obtenga aquí un 0, pues como usted está multiplicando en diagonal, pues lo que queda aquí abajo de e a la x, pues que me va a quedar e a la x en la siguiente columna, pues se va a anular por el 0. Y pues la derivada de 0 es 0. Entonces, pues de ahí para abajo, o sea, ahí ya muere el proceso. Sí, ahí ya termina el proceso. Entonces, ¿qué hacemos? Pues esta integral por partes, sin hacer todo lo del u de b, hacer todas las cuentas que están allá, lo resume uno en esta tabla y obtiene que esa integral le va a dar x por e a la x menos e a la x evaluado de 0 a 1. ¿Es claro lo que acabo de decir? Sí, profe. Y más, bueno, aquí entonces sería la integral de e a la 2x, pues entonces, pues bueno, digamos, usted podría tomar 2x como u, entonces usted dice u igual a 2x, entonces de u ¿cuánto le da? Pues de u le da 2 por dx, ya tenía un 2 dividiendo, entonces pues eso simplemente, no, pero hay que sacarlo de todas maneras porque usted lo necesita en el numerador, entonces pues aquí multiplica por 2 para poder hacer la integral y acá le queda un medio, entonces pues la integral le va a quedar un cuarto de e a la 2x evaluado de 0 a 1. ¿Listo? Y eso implica pues finalmente que
Eso implica finalmente pues hacer toda la cuenta, toda esta cuenta que tengo acá. Y entonces, pues ¿cuánto le da? Pues bueno, eso le va a dar 2 por e menos 1 por e a la x, pues es e a la 1, menos por menos es más, e a la 1 también, más un cuarto de e a la 2, menos, evaluar todo eso en 0, acuérdense que e a la 0 a 1, ¿no? Entonces le da 2. Bueno, aquí este x por e a la x, pues como x es 0, pues entonces eso se anula, entonces no cuenta. Menos por menos es más 1, más un cuarto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y eso qué implica finalmente? Bueno, eso implica finalmente que eso me va a quedar 2 por e es esto, 2 por e pues 2e, bueno, espere, porque acá me queda 2e menos 1e, queda 2e, ¿no? Queda 12 porque, a ver, 12 menos 1e, pues 1e, pero más el e que tengo acá, o sea, este más este 3, menos este 2. El e al cuadrado, el e a la 2, pues queda queda así como está, ¿no? Porque no está sumando nadie más, entonces va a quedar un cuarto e a la 2. Y acá pues hacemos esta suma. Entonces, aquí multiplicamos por 4 y dividimos por 4. Aquí multiplicamos por 4 y dividimos en 4 para tener fracciones equivalentes. Entonces, ¿eso qué nos está dando? Nos está dando menos. 2 por 4, 8. Más 4, 8 y 4, 12. Más 1, 13. Entonces sería 13 cuartos. Y si volvemos estos cuartos, entonces aquí podemos multiplicar por 4, aquí podemos multiplicar por 4, entonces nos va a quedar 4, y aquí arriba va a quedar 8e más e a la 2 menos 13, y eso entonces será la masa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, profe. Listo. Ahora, entonces hay que hacer esto, ¿qué? Mx y My. Hay que hacer Mx y My. Entonces vamos a hacer Mx y My. Entonces, Mx, bueno, esta integral va a dar larguita, una vez le digo porque le va a quedar integral de 0 a 1, integral de 0 a e a la x, de y por 2 menos x más y, de y de x, y my será integral de 0 a 1, integral de 0 a 1 de x por 2 menos x más y de x. ¿Listo? Y bueno, entonces hay que hacer esas dos integrales. Bueno, vamos a hacerlas aquí rápidamente. Entonces, integral de e a la x, integral de 0 a e a la x de 2y menos xy más y cuadrado de y, pues bueno, ¿cuánto me va a dar esa integral? Pues esa integral me va a dar, bueno, 2 y al cuadrado sobre 2 menos x sale como constante, ¿no? Y cuadrado sobre 2, xy cuadrado sobre 2, y más y a la 3 sobre 3.
Listo, evaluado de 0 a e a la x. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Entonces, ¿eso qué me da? Eso me da, venga, vamos a hacer aquí una raya. Eso me da, entonces, 2, bueno, no mentiras, pues 2 entre 2 es 1. Entonces, pues, ¿para qué? E a la 2x menos x e a la 2x sobre 2 más e a la 3x sobre 3 menos, bueno, estamos hablando y, ojo, ¿no? Estamos hablando y porque esa primera integral se hizo respecto a y. ¿Qué ocurre? Pues ocurre que pues cuando yo ponga y acá en la primera, pues en 2y sobre 2, aquí en 2y sobre 2, pues cuando haga aquí ponga y, pues eso me va a dar 0. Cuando haga aquí, reemplace el y en x por y cuadrado sobre 2, pues también me va a dar 0. Y en y a la 3 sobre 3, pues también me da 0. O sea, entonces queda 0. ¿Listo? Y ahora pues entonces toca hacer la integral de 0 a 2 es 0 a 1, integral de 0 a 1 de todo esto, de e a la 2x menos x e a la 2x sobre 2 más e a la 3x sobre 3 de x. Y entonces voy a hacer esta cuenta. Bueno, la integral de a la 2x ya la habíamos hecho. Esa integral ya la habíamos hecho y pues nos había dado sobre 2, ¿no? Entonces me queda e a la 2x sobre 2 menos, aquí toca volver a hacer integral por partes. Ahí toca volver a hacer esa integral por partes. Entonces, para hacer esa integral por partes, pues bueno, vamos a hacerla por aquí a un ladito, donde la hacemos para que me alcance. Es que no quiero quitarle el espacio a la otra integral allá del otro lado. Yo creo que por aquí alcanza. Entonces, signo, derivada integral. Vamos a hacer otra vez lo mismo que hicimos a la tabla que hicimos allá. Entonces, positivo, vamos a derivar a x, vamos a integrar a e a la 2x menos derivada 1, la integral de e a la 2x pues es e a la 2x sobre 2 más 0, la integral de e a la 2x sobre 2 pues es queda sobre 4 y aquí me queda e a la 2x. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Claro? Sí, señor. Bueno, entonces pues eso me queda x e a la 2x sobre 2 x e a la 2x sobre 2 porque multiplicamos acá, multiplicamos acá, multiplicamos acá, multiplicamos acá menos e a la 2x sobre 4. Entonces aquí puedo multiplicar por, bueno, aquí pues esto puedo multiplicar por 2 y aquí por 2 para que me quede todo sobre 4 y me quede e a la 2x que multiplica a 2x menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Una factorización ahí como para que quede bonito. Y entonces, bueno, entonces me queda e a la 2x por 2x menos 1 sobre 4. E a la 2x sobre e a la 2x por 2x menos 1 sobre 4. Y finalmente, entonces, e a la
bueno, la integral de e a la 3x sobre 3, pues me queda dividido ¿entre qué? Entre 9, ¿no? Porque pues saco el 3x de constante, pues, o sea, la misma historia de la integral que hicimos ahorita. Entonces, e a la 3x sobre 3 por 3 que me daría 9. Y todo eso evaluado de 0 a 1. ¿Listo? Bueno, cuando evalúe eso de 0 a 1, pues entonces me va a dar e a la 2 sobre 2 menos, bueno, acá me queda e a la 2 que multiplica 2 por 1, 2, menos 1, 1. Entonces me queda 1 sobre 4. Y acá me queda e a la 3 sobre 9. Menos. Todo esto evaluado en 0. Bueno, todo esto evaluado en 0, entonces e a la 2 por 0 sería e a la 0 que es 1. 1 medio. Bueno, acuérdense que esto queda así, ¿no? Menos e a la 2x evaluada en 0, pues me da 0. Pero pues cuando aquí multiplique esta x por 0, por 2, pues como x es 0, pues entonces me da 0. Entonces me daría e a la 0 es 1. Y este menos por este menos, pues me da más. Entonces me queda más e a la más un cuarto. Y acá me queda un noveno. Pero acuerda que va el menos del cálculo de la integral, ¿no? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Eso quiere decir que, bueno, aquí esto lo puedo multiplicar por 2 y aquí lo puedo multiplicar por 2 para que me queden fracciones equivalentes. Pero bueno, que aquí en verdad me tocaría sacar varias fracciones, pues para que esto me quede en el mismo denominador. En realidad habría que buscar ¿cómo es que se llama eso? El mínimo común múltiplo entre 9, 4 y 2. Y creo que el mínimo común múltiplo entre 9, 4 y 2 da bastante grande, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo podríamos hacer esa suma ahí? ¿Cómo podríamos hacer esa suma ahí? Tocaría ir sacando como por pedazos, ¿no? Y lo sacamos más, yo creo que lo sacamos más rápido así, sacándolo que por pedacitos pequeños. Entonces, pues bueno, tenemos e a la 2 me queda 2e a la 2 menos e a la 2 sobre 4. Entonces, pues eso cuánto me da, pues eso me da e a la 2 sobre 4. E a la 2 sobre 4. Y ya me quito estos dos. Aquí me queda e a la 3 sobre 9. Positivo o negativo, positivo. Ya hice un desorden otra vez aquí con esto. Menos, bueno, y ahora hay que hacer la suma de esto que está aquí. Entonces sería sumar un medio más un cuarto. Un medio más un cuarto más un noveno. Un medio más un cuarto más un noveno da 31 sobre 36. Da entonces 31 sobre 36, pero eso es negativo, ¿no? ¿Por qué da negativo? Pues por el menos de la integral, ¿no? Entonces, esto da negativo y habría que sumar entonces, bueno, no, dejémoslo así. Eso para que nos complicamos más la vida. Esto que está acá es mx. O sea, noten que hacer los cálculos no es complicado. Los problemas quedan muy largos.
Ese es el problema, quedan muy largos, pero complicados en sí no son. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, toca hacer la otra. Toca hacer la otra. Y bueno, entonces esta como da. Esta incluso da una integral más larga, ¿no? Porque integral de 0 a 1, integral de 0 a la x de x por 2 menos x por ese x al cuadrado más y de y de x. Bueno, entonces integral de 0 a la x de 2x menos x al cuadrado más y por x de y. ¿Cuánto me da? Pues eso me da, entonces, como es de y, pues entonces da 2xy menos x cuadrado y más y cuadrado sobre 2 por x, evaluado de 0 a la x. Entonces eso me da 2x a la x. Mire, aquí ya va una por partes. Aquí me queda menos x al cuadrado a la x más a la 2x sobre 2 por x. Bueno, aquí, pero hay una que ya hicimos. Algunas ya las hicimos. Algunas ya las hicimos porque esta 2x a la x, esa ya se hizo por aquí arriba. Esa se hizo por acá, donde se hizo x a la x, mire. Y la integral de x a la x nos dio, ¿dónde la hice? Mírela. La x a la x me da x a la x menos a la x. ¿Listo? Esa ya está. ¿Sí, sí o no? Sí, profe. Faltaría hacer la de x a la 2x y la de x cuadrado a la x. Entonces, bueno, esta de 2x a la x, pues entonces, pues ya sabemos que esta queda 2x menos 1 a la x. Porque ya la hicimos. Menos. Tocará hacer pero esperen, yo estoy hablando de integrales y no he dicho que hay que integrar. Pues hay que integrar de 0 a 1 2x a la x menos x al cuadrado a la x más a la 2x sobre 2 por x, todo por dx. Entonces, vea, la integral, esta ya la hicimos, entonces da 2 por x menos 1 por a la x. Falta hacer la de x al cuadrado a la x, pero esta también toca hacerla por partes. Entonces, bueno, vamos a hacerlas aquí rápidamente. Entonces, integral 1. Voy a ponerle integral 1 y la integral 1 será pues la integral de x al cuadrado por a la x de x. Entonces, signo derivada integral. Entonces, positivo, vamos a derivar a x al cuadrado, vamos a integrar a la x. Menos, la derivada de a la x es 2x, la integral de a la x es a la x. Más, la derivada de 2x es 2, la integral es a la x. ¿Sí queda larga? Menos, la integral de la derivada de 2 es 0 y la integral es a la x. ¿Me entienden lo que hice aquí o lo hice muy rápido? No, profe, claro. Tan. Yo solo espero que no sea por seguirme el juego y... Ay, no, profesor, sí, claro, ya entendí. Y después, ay, profesor, ¿y por qué jaque 0 más 6 centro de más?
Solo espero eso. X al cuadrado e a la X menos 2x e a la X más 2e a la X. Y si usted no entiende nada de lo que estoy haciendo, es el momento de decirlo. Porque pues esto entra en el examen, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta. De hoy en 8. Bueno, aquí queda menos. Bueno, yo creo que aquí podemos factorizar L a la X para que pues nos quede eso como un poco más limpio. X al cuadrado menos 2x más 2. X al cuadrado menos 2x más 2. Y faltaría hacer la otra integral. Entonces, integral 2. Entonces, la segunda integral. La segunda integral será la integral de e a la 2x sobre 2 por x. Hay que hacer esta. Entonces, otra vez. El signo positivo, vamos a derivar a x y vamos a integrar a e a la 2x sobre 2. Cuando uno hace este tipo de integrales, es más fácil poner pues si por lo menos aquí, como en esta que tiene un 2 acá, es más fácil poner el 2 en la integral. Pues en los dos lados donde lo ponga hace lo mismo, ¿no? O sea, no es que tenga mucha diferencia, ¿no? Pero de todas maneras, pues acá le va a salir un poquito más rápido, pues todo el cálculo. Al igual, pues eso sale como constante, entonces no es que tenga mucha relevancia, ¿no? Pero pues sí hay que tenerlo en cuenta. Menos la derivada de x pues es 1 y la integral pues me da e a la 2x sobre 4. Y la otra integral me queda, espere, si lo hice bien, integral de e a la 2x sobre 2 de x, creo que no, porque necesito entonces aquí multiplicar por 2 y aquí multiplicar por 1/2, sí, no, así está bien, y más 0, y acá me va a quedar entonces e a la 2x sobre 8. Entonces toda esa integral da x por e a la 2x sobre 4, pero aquí note que tengo un 8, entonces será mejor dejar el 1/8 y multiplicar este x por 2. Entonces, ¿eso qué me quedó? Eso me quedó más todo sobre 8 y venga, espere, escribo aquí el resumen, x e a la 2x sobre 4 menos e a la 2x sobre 8. Aquí multiplica por 2, aquí multiplica por 2. Y entonces esto me va a quedar más e a la 2x que multiplica a 2x menos 1. Todo eso valor de 0 a 1. ¿Listo? Esto me da toda esa integral, ¿no? Y ahora pues toca reemplazar. Cuando reemplacen 1, aquí me va a dar 1 menos 1. Entonces cuando me dé 1 menos 1, pues esto me da 0. Entonces el primer pedazo me da 0. El otro pedazo me da 1
2 por 1, 2 menos 2, entonces aquí daría menos 1, más este 2 da 1. Entonces, ¿quién queda? Queda menos e a la x. Venga, voy a hacerlo por aquí más cerca. Entonces esto me va a quedar 1 menos 1, 0, 1 al cuadrado, 2 por 1 menos 2 más 1 menos 1 más 2, 1, entonces eso da menos e a la x. Acá da 2 por 1, 2, menos 1, 1, entonces sería e a la 2x sobre 8. E a la 2x sobre 8. Listo. Ahora, evaluar en 0. Cuando evalúe en 0 me va a dar 0 menos 1 es menos 1 por 2 menos 2. Menos 2e a la x. Cuando aquí evalúe en 0, me va a quedar otra vez menos 12 a la x. Me va a quedar otra vez menos 12 a la x. Y cuando aquí evalúe en 0 me va a quedar... Ah, no, perdón. ¿Yo qué estoy diciendo? Estoy diciendo una barbaridad. Porque pues el e a la x también toca evaluarlo en 0. Entonces, en realidad eso me queda es menos 2. Menos 2. Acá, a ver, cuando evalúe en 0 me queda menos 2. Menos 2. Así. Y cuando aquí evalúo en 0, entonces e a la 2x me da 1. 2 por 0, 0, menos 1 octavo me queda acá. Menos 1 octavo. Entonces, ¿eso qué me da? Bueno. ¿Eso qué me da? Entonces aquí me da menos 4. A ver, esto me queda dividido entre 8. Eso me queda dividido entre 8. Y acá entonces queda lo siguiente. Porque va a quedar menos 4. Menos 4. Pero como está dividido entre 8, entonces eso sería menos 4 es lo mismo que menos 32 octavos. Menos 1 sería menos 33. Menos 33. E a la 2x más e a la 2x. Y acá me queda menos 8. E a la x. Menos 8. Perdón, ¿yo qué estoy haciendo? Me da rabia. ¿Yo qué estoy haciendo? No estoy haciendo nada. Aquí supuestamente estoy evaluando el 1. Entonces, pues aquí me queda c a la 1. Y aquí estoy tomándole a la... ¿El a qué? El a la 2x. Pues estoy diciendo que estoy reemplazando en 1. Pues entonces, si reemplazo en 1, pues me queda a la 2. Estoy dormido, definitivamente. X y E. No es el único, profesor. Entonces, e a la 2 menos 8e menos 33 sobre 8. Y entonces esto me da my. Eso que está ahí me da my. Entonces, ¿cómo me queda finalmente? ¿Cómo me queda x barra? Entonces, acuérdense que x barra es lo que me dio la masa. La masa me dio esto. 8e más e a la 2 menos 13 sobre 4. 8e menos e a la 2 más 13 sobre 4. Eso me dio la masa. Y el otro, el my que fue lo que acabé de calcular, eso me dio e a la 2 menos 8e más 33 sobre 8, que fue lo que acabé de calcular, ¿no? E a la 2 menos 8e menos 33 sobre 8. Y el y barra, ¿qué me va a dar? Me va a dar 8e
8e menos e a la 2 más 13 sobre 2. Y en el numerador, lo que me dio en el numerador, que es esto que está acá. E a la 2 sobre 4. E a la 2 sobre 4 más e a la 3 sobre 9 menos 31 sobre 36. Y entonces eso es el momento de inercia para X, el momento de inercia para Y, pues será el punto X barrita, Y barrita. Ese será el punto, el momento de inercia. Perdón, el centro de masa. ¿Listo? Uf. O sea, mire que lo feo de esto es hacer las cuentas, pero resolver eso no es complicado, o sea, no es nada de, o sea, no es difícil, sí, o sea, solo es saber hacer las cuentas. ¿Listo? Finalmente, vamos a calcular, esos serían los centros de masa. ¿Listo? Entonces, recuerden, fuera de toda esa integración que hicimos ahí, que pues decidí hacerla completa, el centro de masa, entonces para el centro de masa hay que tener en cuenta que X barra es my sobre m, y que pues eso que me da la integral doble en la región S de X por la densidad, y que Y barra es la integral doble de Y por la densidad de A sobre la masa. Entonces calcula la masa y pues hace esta integral respecto a la densidad que le dan. ¿Listo? Ahora hay otra cosa. ¿Y qué es el centro de masa? ¿Qué es el centro de masa físicamente? Físicamente el centro de masa es, digamos, por ejemplo, en esta región que teníamos acá. En esa región que teníamos ahí, que es más o menos una cosa así, porque es 1 y por aquí está E, es tener esta región y el centro de masa que representa. El centro de masa representa el punto, o representa al punto que es un punto de estar más o menos por acá. Voy a hacerlo grande para que se vea. Ese punto representa en algún sentido, piénselo así, piense que usted tiene como una hoja ahí recortada de acuerdo pues a la densidad que se dio, entonces usted recorta ese pedacito de hoja. Ese centro de masa es el punto de equilibrio de esa lámina. ¿Sí? ¿A qué me refiero con punto de equilibrio? Me refiero con punto de equilibrio pues al punto donde, digamos, usted pues puede poner el recorte que hizo de esa masa. Digamos, hay una varilla ahí. ¿Sí? O sea, digamos que usted puede poner o levantar esa lámina con la densidad que le dieron en ese punto. Y al usted levantar la lámina en ese punto, la lámina no se balancea. O sea, la lámina queda en perfecto equilibrio. Eso es un centro de masa. ¿De qué depende el centro de masa? Pues claro que depende de la región. Claramente va a depender más de la región, de la forma, pues, de la lámina. Pero también le va a ayudar a determinar el punto específico. Le va a ayudar a determinar el punto específico, pues donde la lámina alcanza su equilibrio. ¿Listo? Esa es la interpretación del centro de masa. Y es en realidad lo que más nos interesa, ¿no? Más que saber resolver integrales, lo que nos interesa es entender que el centro de masa permite calcular ese punto de equilibrio de la lámina. ¿Listo? Y finalmente vamos a ver algo que se llama los momentos de inercia.
los momentos de inercia. Digamos que los momentos de inercia es lo mismo, solo que pues la integral que se va a calcular, esto, pues en vez de llevar esto, en vez de llevar x y y sin ir esto, así y x, sino solo lo multiplicas por el cuadrado y ya. Entonces, ¿cómo queda el momento de inercia? Entonces, el momento de inercia en x queda pues la integral doble sobre la región que estemos integrando de y cuadrado por la densidad, y el momento de inercia en y pues va a ser lo mismo, la integral sobre la región S de x al cuadrado por la densidad. ¿Sí? Entonces esos serán pues los momentos de inercia, y esa es la idea. Entonces, ¿cómo? Vamos a hacer un ejemplo acá. Rápidamente, porque ya acabamos por hoy. Verifique que los momentos de inercia de una lámina rectangular con ancho B y altura H, con ancho B, altura H y densidad delta 1, están dados por Ix le queda 1/3 de B por H a la 3, e Y le queda 1/3 de B a la 3 por H. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Eso quiere decir que queremos calcular los momentos de inercia pues, de una lámina rectangular con HB, altura H y esta densidad. Pues entonces en realidad, pues note lo siguiente, o sea, note que cómo le queda a la lámina. La lámina le queda algo así, o sea, tiene ancho B y altura H, ¿sí? Y dicen que es rectangular. Entonces la lámina es esto, ¿sí? Y queremos encontrar los momentos de inercia. Bueno, pues no he dicho que es el momento de inercia. El momento de inercia es como la resistencia que tiene esta cosa a girar respecto al eje X y al eje Y. Sí, esa es la idea. Esa es la idea, pues como muy por encima, ¿no? Esto lo usan más los físicos. A los físicos les encanta hacer estas cuentas. Entonces, póngale cuidado. Y de X, pues ¿qué es? Y de X es calcular la integral sobre la región S de Y al cuadrado. ¿Por qué Y al cuadrado solamente? Pues porque la densidad es 1. Entonces, como la densidad es 1, pues va a ser simplemente calcular la integral doble sobre la región S de Y cuadrado de A. Entonces, póngale cuidado.
Y de x, de esa manera, le va a quedar integral de 0 hasta h, que eso sería en y, integral de 0 hasta b, de y cuadrado de x de y, ¿no? Porque x se va a mover esto, x se va a mover de dónde a dónde, pues de 0 a b, o sea, x se va a mover de 0 a b, y y pues se va a mover de 0 a h, ¿sí? Y entonces este integral, ¿cuánto me da? Pues bueno, voy a hacerla porque ya nos acabó el tiempo. Entonces me queda integral de 0 a b de y cuadrado de x, pues eso me da y cuadrado por x evaluado de 0 a b, pues eso será y cuadrado que multiplica a b menos 0. Entonces eso será b por y cuadrado. ¿Listo? Y finalmente, pues entonces vamos a hacer integral de 0 a h de b por y cuadrado de y. Entonces eso me da b por y a la 3 sobre 3 evaluado de 0 a h. Y pues ya ahí obtenemos el primer valor. ¿Por qué? Pues que me va a dar b h a la 3 sobre 3. Y eso es lo que queríamos encontrar. O pues lo que dijimos que era ix. ¿Listo? Eso fue lo que dijimos que era ix. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Listo. Y finalmente, y de y, que es integral de 0 a h, integral de 0 a b, de x al cuadrado, ponerlo otra vez de x de y, pues entonces será integral de 0 a b de x a la, bueno, de x al cuadrado, vamos a hacerla completa, de x al cuadrado de x, pues esa integral me da x a la 3 sobre 3 evaluado de 0 a b, y eso ¿qué da? Pues eso da b a la 3 sobre 3. ¿Listo? Y integral de 0 a h, integral de 0 a h de b a la 3 sobre 3 de y, pues eso resulta dando b a la 3 sobre 3 por y evaluado de 0 a h, y eso que me da, pues eso me da b a la 3 por h sobre 3, y eso es i de y, tal cual lo que queríamos demostrar. ¿Listo? Sí, profe. Bueno, eso sería todo. Entonces el cálculo entonces, retomemos. El momento de inercia se calcula así. Entonces, ¿qué será el momento de inercia? Ix, integral doble de y cuadrado por la densidad, y y, integral de x al cuadrado por la densidad. Y eso es el momento de inercia. Los centros de masa, entonces los centros de masa determinados por my. Entonces, ¿quién es my? X por la densidad. ¿Quién es mx? Pues y por la densidad. Entonces, x barra es my, y barra es mx. Entonces, ¿quién es my? Multiplicar por x. ¿Quién es mx? Multiplicar por y. Dividido entre la masa siempre. Y pues la masa, pues calcular la integral de la densidad. ¿Listo? Entonces eso es la parte de que nos había quedado faltando de masa, centros de masa y momentos de inercia. ¿Listo? Próxima clase empezamos con, entonces vamos a abrir aquí el libro, a ver hasta dónde llegamos, ¿no?
Pero pues la idea es llegar a la parte de, ojalá llegamos a green, sería espectacular. No creo. A verdad no creo. Nos falta mucho. Pero entonces, próxima clase ya empezamos con la parte de esto de análisis vectorial. Entonces todo lo que es campos vectoriales, ¿no? Entonces campos, bueno, entonces, ¿qué es un campo vectorial? Tipos de campos vectoriales. Verificar si, o bueno, entender qué es un campo conservativo. Algunos criterios para hacer campos conservativos, al menos en el plano. No, en el espacio también, porque habla uno del rotacional y la divergencia. Entonces si el rotacional de un campo es 0, entonces usted tiene que el campo es conservativo. Y bueno, habla uno de la divergencia. Pues yo no sé si, pero de todas maneras habla uno de la divergencia. Y la idea es pues para poder hacer integrales de línea, porque uno pues puede decir que una integral de línea es independiente de la trayectoria si está hablando en un campo conservativo. Entonces pues digamos, los campos conservativos pues tienen esa facilidad, o uno puede verificar eso, y entonces eso es algo que se va a llamar independencia de la trayectoria. ¿Listo? Y pues después de que uno habla de campos vectoriales conservativos e independencia de la trayectoria, pues ya uno puede hablar de pues los grandes teoremas del cálculo multivariable, que es pues teorema de Green, teorema de Stokes y teorema de la divergencia. No creo que lleguemos allá, la verdad, porque pues para poder ver por lo menos divergencia hay que estudiar superficies, integrales de superficie. No creo al menos llegar a Green. Al menos llegar a Green, esa es la idea. ¿Listo? Entonces, pues para que vayan mirando, la idea es llegar allá. Recuerden quiz el viernes. Y recuerden que, pues ahí vamos, el 21 sería el parcial. O sea, clase no hay clase, porque el parcial. El 25 sí sería clase, el 25 y el 28. Vamos a ver si en las dos clases vemos todo lo que queremos ver. Para el 2 hacer taller y el 5 parcial. Bueno, que me les rinda. Profe, ¿y cuándo sube el taller? ¿Cuándo subo el taller? ¿De qué? ¿De los integrales dobles? Déjeme mirar y... No, yo creo que mañana subo eso. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, nos vemos. ¿Alguna pregunta más? No.